Buenas noches. Hoy tenemos el agrado de tener otra charla en el espacio de Viernes Geológico, que es un espacio del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas. Y hoy tenemos el honor de tener a una distinguida investigadora, Pilar Madrigal, que nos va a hacer realmente un viaje alrededor de la península de Santa Elena y alrededor de un tema apasionante, que es que parte de esa península de Santa Elena es un fragmento del manto terrestre. Pilar Madrigal, bueno, es una estudiante de la Escuela Centroamericana de Geología y que obtuvo su doctorado en el Virginia Tech y que es una apasionada de la geoquímica, la petrología y, por supuesto, de lo que es la península de Santa Elena. Yo creo que van a quedar muy satisfechos con la charla de Pilar y los dejo con Pilar. Adelante, Pilar. Hola, bueno, muchas gracias Percy y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Cuando Percy me dijo, ¿verdad?, que hiciéramos una charla sobre Santa Elena, yo quedé muy emocionada porque, bueno, es uno de los temas que más me gusta. Aquí trabajé mi doctorado gracias a la colaboración de Percy y también de otro colega, el doctor Esteban Gacel, con quien hice mi doctorado, ¿verdad? Trabajamos en el área de Santa Elena. La península de Santa Elena se encuentra en el noroeste del Pacífico de Costa Rica. Vamos a ver. En la península del mismo nombre, aquí les enseño una imagen de un mapa que de hecho Percy con otros colaboradores ha estado desarrollando para crear un mapa interactivo que ustedes pueden llevar si hacen algún viaje a Santa Elena o si están en la casa y están aburridos, ¿verdad? Pueden meterse y ver diferentes puntos de interés dentro de la península. Al final les paso el link para que lo revisen, ¿verdad? Es una herramienta en desarrollo, pero está súper interesante. Entonces aprovecho para enseñarles este mapa nada más de ubicación para que veamos a dónde vamos a ir el día de hoy en esta charla. Aquí en anaranjado vemos la Interamericana número 1. Santa Elena se encuentra llegando casi el límite con Nicaragua, ¿verdad? Cerca de La Cruz, que está un poco más al norte de esta imagen. Y el poblado más cercano es el poblado de Coajiniquil, que se ve aquí en esta figura. Vamos a ver. Aquí. Santa Elena además pertenece al área de conservación Guanacaste, del sistema de áreas de conservación nacional. Esto ha sido un punto muy importante a lo largo de toda la investigación que se ha realizado en Santa Elena, ya que gracias a la labor del área de conservación Guanacaste, ¿verdad?, la gran mayoría de la península de Santa Elena pertenece a el Parque Nacional Santa Rosa y, ¿verdad?, está dentro de un régimen de conservación muy importante. Para los que no saben, Santa Elena y bueno, toda el área de conservación Guanacaste además es considerada patrimonio de la humanidad UNESCO, ¿verdad? Y eso es algo súper importante porque no solamente quiere decir que Santa Elena tiene una riqueza altísima de biodiversidad en esta zona, sino que también existe una riqueza de, bueno, geodiversidad, diríamos, ¿verdad?, que va asociado a las rocas que están en Santa Elena propiamente. Y a lo largo de esta charla quiero transmitirles a ustedes, ¿verdad?, por qué es tan importante esta geodiversidad que existe en Santa Elena. Entonces, durante
todo este tiempo que hemos investigado, ¿verdad? En esta zona, casi siempre hacemos un recorrido más o menos como por los puntos que vemos acá en el mapa. Espero poder tocar, tal vez no todos, pero sí la mayoría de estos sitios de interés a lo largo de la charla. Entonces, si nos imaginamos que estamos en un bote y vamos a visitar Santa Elena, la primera parte del recorrido, ¿verdad? Sería en la zona norte que vemos acá. Y esta zona, ¿verdad? Se ve un poco como esta fotografía de acá. Entonces, la zona norte de la península de Santa Elena está dominada por secuencias sedimentarias como estas que vemos acá. Son exposiciones increíblemente fascinantes, ¿verdad? Y uno va en bote recorriendo toda esta zona, ¿verdad? Y viendo prácticamente las hojas de la historia de Santa Elena. Y esta es la parte que tenemos en la zona norte de la península. En esta charla tal vez no voy a hablar mucho de las rocas sedimentarias, ¿verdad? Sí quiero que las vean. Esta cobertura sedimentaria cubre todo el resto de las rocas ígneas que vamos a ver. Pero sí, bueno, quería compartir esta fotografía con ustedes, ¿verdad? Y que sepan que esta es la parte norte, ¿verdad? Así es como se ve. Entonces, para poder hablar de la importancia y la geodiversidad que tenemos en Santa Elena, tenemos que hablar primero de la geología que abunda, ¿verdad? En esta zona. Como Percy mencionó, la mayoría de las rocas que tenemos acá pertenecieron o estuvieron en algún momento en el manto terrestre, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo sabemos? Bueno, existe un tipo específico de roca que se llama peridotita y este tipo de roca es propia del manto terrestre. Este tipo de roca no se forma, por ejemplo, en un arco volcánico, no se forma en una cordillera de convergencia como en el Himalaya, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Solamente se restringe a zonas profundas del manto. Por eso, ¿verdad? Sabemos que, que todas estas rocas provienen del manto, es decir, de un lugar muy profundo también. ¿Ok? Entonces, en esta figura les muestro cómo está distribuida la geología de la península de Santa Elena. Hay mucha información en esta figura, pero quiero que se enfoquen principalmente en vamos a ver si doy aquí borrar todo. Que se enfoquen principalmente, bueno, en la zona norte, ¿verdad? Tenemos estas áreas acá en color café, que son las coberturas sedimentarias que les mostré en la fotografía anterior. Toda esta zona verde que vemos acá pues está compuesta por litologías que pertenecieron o estuvieron en algún momento en el manto y que hoy en día están en superficie. A este tipo de roca, ¿verdad? O a esta estructura que tenemos acá en verde, se le llama un nape, ¿verdad? Porque básicamente el proceso que hizo que este bloque de litologías esté en superficie es un proceso de obducción, ¿verdad? Es un proceso de emplazamiento de estas rocas debido a convergencia que hace que ocurra un emplazamiento de forma inversa, por así decirlo, encima de otras litologías que vemos acá. Estas que tenemos acá en color rosado son litologías que están por debajo de todo este bloque de rocas que provienen del manto. Entonces, si nos imaginamos un momento, ¿verdad? Un bloque de rocas que está dentro del manto,
Estas rocas, por acción de tectónica, ¿verdad? Y convergencia especialmente, se montan, ¿verdad? Por así decirlo, sobre otras rocas que probablemente se encuentren especialmente en la superficie oceánica y ocurra un emplazamiento sobre estas rocas. Entonces, a ese emplazamiento, a esa estructura le vamos a llamar nape, y el nape va a incluir rocas como la peridotita, la dolerita, ¿verdad? Y otras rocas que vamos a ver a lo largo de esta charla. Otra estructura que quiero que vean acá, ¿verdad? Son este grupo de islas que tenemos en la parte sur de la península, que son las Islas Murciélago. Las Islas Murciélago están formadas por rocas basálticas y tienen una estructura en forma de almohadilla. A todo lo largo de este nape tenemos lo que llamamos intrusiones o diques de dolerita que están cortando la peridotita, ¿verdad? En toda esta zona de acá. Entonces, veamos. Ok. A Santa Elena muchas veces la denominamos una ofiolita o un complejo ofiolítico. Si ustedes revisan la literatura, se le ha denominado como una ofiolita. ¿Y qué es una ofiolita? Bueno, básicamente una ofiolita es un fragmento del manto terrestre que incluye partes del manto, ¿verdad? Y partes de la corteza oceánica. Entonces, en esta figura que les presento aquí, tenemos un modelo clásico de una ofiolita. Incluiría rocas del manto, como peridotitas, sobreyacidas por secciones de rocas gabroicas, ¿verdad? De gabros, que pueden estar estratificados, pueden tener intrusiones también de rocas más félsicas como plagiogranitos. Seguido de esta sección de gabros vamos a tener una sección de intrusiones, ¿verdad? Abundantes intrusiones de composición basáltica, que serían tipo diques. Encima de esta sección tenemos una sección extrusiva, ¿verdad? Que representa ya la extrusión de magmas en el piso oceánico. Por lo tanto, empiezan a generar estas estructuras que llamamos estructuras en almohadilla o pillow lavas, ¿verdad? Son estructuras más bien globulares de lavas que extruyen en el piso oceánico. La sección más joven de este modelo de ofiolitas sería la sección sedimentaria, ¿verdad? Que serían sedimentos de tipo abisal, de grano muy fino, que se depositan encima de los basaltos en almohadilla. Entonces, Santa Elena tiene secciones que pertenecen o coinciden con el modelo clásico de una ofiolita. Tenemos presencia de rocas del manto, que serían las peridotitas, y tenemos presencia de intrusiones de gabros y de diques de dolerita o diques basálticos. Ahora, en esta charla también voy a discutir un poco qué pasa, ¿verdad?, con los basaltos en almohadilla para el caso de Santa Elena y, bueno, qué pasa si no se cumple con este modelo específicamente. Entonces, este modelo está concebido para zonas donde existe fusión del manto superior, ¿verdad?, en ambientes de extensión como dorsales oceánicas. Entonces, en esta figura que les presento acá, tenemos dos escenarios de un mismo ambiente geotectónico. Una dorsal oceánica, aquí a la derecha, donde la separación de las placas es rápida, y en el lado izquierdo tenemos un escenario donde la separación de las placas es lenta. En los dos casos que tenemos acá, ¿verdad?, tenemos formación de corteza oceánica, solamente que
la corteza oceánica resultante para cada uno de estos casos va a ser un poco distinta. Para el caso de la derecha, el resultado va a ser muy similar al modelo que acabamos de ver para las ofiolitas, ¿verdad? Para este modelo. Entonces, si yo tengo bastante magma en mi sistema, ¿verdad? En mi sistema magmático, y bastante producción, puedo formar un modelo como este. Y en el caso contrario, si la separación es lenta, ¿qué va a pasar? El modelo anterior no se va a cumplir completamente, pero sí voy a seguir encontrando ciertas secciones de esa ofiolita preservadas en superficie. Especialmente, bueno, en este caso ya no tendríamos una corteza oceánica bien desarrollada, sino que tenemos una presencia más abundante de periodotita con ciertas intrusiones que lo que veríamos en una dorsal de alta velocidad. ¿Ok? Además, ¿verdad? Para cada uno de estos escenarios tenemos ciertas características geoquímicas que podemos analizar y que podemos discriminar entre ambos ambientes. Y bueno, eso es algo que trabajamos en esta publicación que tenemos del 2015, ¿verdad? Donde hablamos un poco sobre cuáles fueron los procesos de formación de los diques de dolerita que cortan a la periodotita y que ya les voy a enseñar. Entonces, ¿por qué nos importa estudiar ofiolitas? Ofiolitas como la de Santa Elena, alrededor del mundo, preservan los remanentes de estos ambientes de extensión. Y así, dicho así, suena como que por todo lado hay ofiolitas, y la realidad es que no. Las ofiolitas son zonas muy restringidas a nivel geológico y no son abundantes en todo el planeta. Entonces, Santa Elena, además de que es un parque nacional, patrimonio de la humanidad con muchísima biodiversidad, es uno de los pocos sitios del mundo en donde podemos estudiar estos procesos que vemos acá, ¿verdad? Tenemos procesos que ocurren a una profundidad que no es alcanzable en este momento en el manto, prácticamente exhumados y preservados en superficie. Entonces, por eso es que Santa Elena, ¿verdad? Representa una zona extremadamente especial, ¿verdad? Y fascinante para Costa Rica y en realidad para el mundo. Entonces, de vuelta un poquito a la geología, vamos a hablar en primer lugar de las asociaciones litológicas más antiguas que hay en esta zona de la península de Santa Elena, que son estas unidades que vemos acá como en color rosado y marcadas en estos círculos amarillos. Las rocas que están ahí pertenecen a una unidad que llamamos el complejo acrecional de Santa Rosa. El complejo acrecional de Santa Rosa representa el basamento sobre el cual el nape de Santa Elena, es decir, todas estas litologías del manto, son exhumadas y expuestas en superficie. Entonces, la periodotita prácticamente sobrecorre esta unidad del complejo acrecional de Santa Rosa. Eso hace que la unidad tenga características muy especiales y sea bastante sencilla de identificar en el campo también, porque va a estar compuesta de una megabrecha con fragmentos que incluyen partes de la periodotita que está sobrecorriéndola, así como partes de sedimentos oceánicos abisales, partes de estructuras con composición basáltica, diques, lavas en almohadilla, lavas masivas, todo dentro de una mega brecha, todo bien mezclado, ¿verdad? Entre la interfaz de la periodotita y, bueno, del nape de Santa Elena y este complejo acrecional de Santa Rosa, tenemos lo que llamamos una brecha de cizalle, y que está aquí representada en estas fotografías. Y en esta brecha vemos
la máxima expresión de la deformación que ocurrió durante el emplazamiento de la ofiolita de Santa Elena. Y como ustedes pueden observar, ¿verdad? Estas estructuras que vemos acá como en forma de ojos, ¿verdad? O alargadas hacia los lados, nos están dando indicación de que estas rocas fueron deformadas a altísima presión y alta temperatura, alta a media temperatura. Estas rocas casi siempre son fragmentos igual de peridotita o de incluso sedimentos oceánicos que están envueltas, ¿verdad? Dentro de una matriz de serpentinita. Eso hace que sea un medio sumamente dúctil y que la deformación que vemos en esta brecha de cizalle, ¿verdad? Sea, bueno, es muy fascinante, es muy dúctil y vemos estructuras, ¿verdad? Como estas que tenemos en la fotografía. A partir de los sedimentos oceánicos que hay preservados en el complejo acrecional de Santa Rosa, se han hecho dataciones biocronológicas que ubican, ¿verdad?, estos sedimentos en una edad de Jurásico, una edad jurásica. Más recientemente, algunos trabajos han investigado la composición geoquímica y la edad que tienen los fragmentos de composición basáltica que están dentro del complejo acrecional de Santa Rosa. Y estas edades ubican, ¿verdad?, estos fragmentos por ahí de los 150 a 170 millones de años. Estas edades son en realidad las edades más antiguas de rocas que se hayan datado en todo el país. Entonces, las rocas más antiguas del país están en este complejo acrecional de Santa Rosa. Lo curioso, o lo que uno tendría que considerar, ¿verdad?, es que al ser esta unidad una brecha de una deformación altísima y de una contribución muy heterogénea, estas rocas que se han datado realmente no pertenecen a algo in situ en Costa Rica, sino probablemente fueron fragmentos de pequeños montes submarinos que estaban en el piso oceánico previo a el sobrecorrimiento que emplazó Santa Elena, en donde lo tenemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, este piso oceánico, ¿qué va a tener? Va a tener muchos sedimentos, va a tener fragmentos de basaltos en almohadilla, de intrusivos basálticos también. Todo eso está en esta brecha, ¿verdad?, mezclado de manera muy heterogénea. Entonces, eso hace que esta unidad sea la más antigua, ¿verdad?, y también una de las más interesantes. La composición geoquímica de esos basaltos que están dentro del complejo acrecional de Santa Rosa, si vemos acá, tenemos un diagrama que llamamos un diagrama Spider, donde ploteamos elementos traza que son muy incompatibles. Como geoquímicos estudiamos las tendencias que vemos en estos elementos traza y la forma, ¿verdad?, que tienen estos plots. Básicamente lo que nos dice esta información geoquímica es que los basaltos que están dentro del complejo acrecional de Santa Rosa pertenecen a un régimen de basaltos de islas oceánicas. Eso quiere decir que son basaltos muy enriquecidos y en el caso de los que están dentro del complejo acrecional de Santa Rosa, muy probablemente pertenecieron a montes submarinos que estaban en la corteza oceánica, sobre la cual Santa Elena, ¿verdad?, se monta y se sobrecorre hasta donde la tenemos el día de hoy. ¿Verdad? Esas son fotografías de los minerales que componen estos basaltos. Bien, entonces, el complejo acrecional de Santa Rosa sería la unidad más antigua de toda la ofiolita de Santa Elena. Por encima del complejo acrecional de Santa Rosa, vamos a tener lo que denominamos
el nape de Santa Elena, que, bueno, es toda esa sección color verde que veíamos en el mapa geológico. El nape abarca hasta 250 kilómetros cuadrados dentro de la península de Santa Elena y está compuesto por rocas de periodita y diques de diabasa o dolerita que intruyen a esta periodita. Y lo que vemos en el campo es sumamente impresionante, ¿verdad? Vean nada más estas fotografías que, bueno, son todas tomadas de giras de campo que hemos realizado a lo largo de los años y lo que se observa, por lo menos en esta figura de acá abajo, son los diques de diabasa o doleritas, que son estos que vemos acá en color más claro, que intruyen a las peridotitas, que son las rocas que vemos acá en colores grises y rojizos. Si vemos las fotografías que tenemos acá a la derecha, hay zonas en la península en donde abundan las peridotitas y hay menos diques, mientras que hay otras zonas a lo largo de la Punta Santa Elena especialmente, donde hay un comportamiento inverso y más bien tenemos una abundancia de diques de dolerita que hace que la periodita se vea casi de forma lenticular, como vemos en esta figura de acá. Entonces la abundancia de estos diques cambia un poco a lo largo de la península y la variación es muy evidente, especialmente en la Punta Santa Elena. Si uno hace un recorrido en bote por la Punta Santa Elena, puede ver cómo va cambiando ese comportamiento de las intrusiones. Otro aspecto muy importante de lo que observamos durante nuestras investigaciones fue que muchos de los diques, o en algunos casos, como este que vemos acá abajo, los diques tienen una estructura de ramificación donde prácticamente siguen la forma que tiene, por ejemplo, una raíz, ¿verdad? Las raíces de un árbol. Esos son rasgos indicativos de la arquitectura de la ofiolita muy importantes, porque quiere decir que estamos observando en la superficie una estructura que generalmente encontramos más bien a profundidad, que son las estructuras, ¿verdad? O los canales de coalescencia de fundidos que tenemos en zonas como una dorsal oceánica donde hay extensión, donde hay magmatismo, y fusión parcial de manera diabática y tenemos formación de fundidos. Estos fundidos son menos densos que la roca que los rodea y eso hace que ellos empiecen a ascender y generalmente formar canales que se van uniendo conforme alcanzan a profundidades más someras, hasta llegar al eje de una dorsal oceánica. Entonces, si vemos esta estructura de acá, por ejemplo, se parece mucho a los modelos de dorsales oceánicas que les presenté al inicio, donde tenemos muchos canales como en forma de raíces que se van uniendo a canales cada vez más gruesos. Esto es algo que hasta donde sabemos no se observa en otros ofiolitos del mundo. Está muy particularmente preservado aquí en Santa Elena y es impresionante realmente verlo en el campo. Entonces prácticamente lo que tenemos en Santa Elena es la preservación de todos estos canales de fundidos que deberían estar a profundidad, pero ahora las tenemos aquí en superficie. ¿Verdad? Es prácticamente como ver una dorsal oceánica de extensión fosilizada, ¿verdad? En superficie. Entonces esto hace que, bueno, Santa Elena sea un sitio realmente excepcional. En el nape, ¿verdad? Dentro de la periodita, además de los diques de diabasa, tenemos otro tipo de intrusiones, que son intrusiones de gauro pegmatítico.
Estas intrusiones son anteriores a las intrusiones de dolerita. Y durante el trabajo que realicé para mi doctorado hicimos varias dataciones de estos diques y encontramos que estos tienen una edad de 130 millones de años. Si ustedes observan en la periodotita, los contactos que ocurren entre el dique de Gauro y la roca caja, que en este caso es periodotita, que vemos acá más oscura, son contactos netos, ¿verdad? Son contactos donde no vemos, no vemos vidrio por enfriamiento, no vemos tampoco afectación en la roca caja por el calor de la intrusión, y eso nos da una indicación de que los diques de gauro pegmatítico probablemente intruyeron la periodotita cuando ambos tenían una temperatura similar a una profundidad también alta, probablemente en el manto, donde hay una deformación también más dúctil. Entonces, la primera familia de intrusiones que tenemos en el NAPE son de estos gauros pegmatíticos que ocurren alrededor de 130 millones de años, ¿verdad? Aquí tenemos un detalle de, bueno, la periodotita que vemos acá. Vean que en este caso la periodotita se ve como color verde. Eso responde a una alteración por serpentina. Y este dique que tenemos acá, ¿verdad? Es un dique de dolerita, un dique basáltico. Esta es otra fotografía de los diques de dolerita intruyendo a la periodotita. Ok, entonces tenemos estas zonas que se ven como color café rojizo. Aquí tenemos periodotitas. Dentro de Santa Elena se han encontrado y reportado periodotitas del tipo Harsburgita y del tipo Lersolita, ¿verdad? Dependiendo de las abundancias de clinopiroxenos o ortopiroxenos que tengamos. La presencia de lersolitas es indicativo también de que la periodotita pertenece a una profundidad mayor, donde tenemos periodotitas que no han sido empobrecidas. Y vamos a ver, para que ustedes tengan una idea de cómo se ven estas periodotitas bajo el microscopio, ¿verdad? No sé si pueden ver bien la figura. Esta es esta es una sección delgada de una periodotita perteneciente a, creo que era por Potrero en Santa Elena. Lo que vemos acá, ¿verdad? Son minerales, bueno, estos de acá como color gris con estas franjas muy evidentes de exsolución, son ortopiroxenos. Vemos núcleos sanos de olivino y algunos clinopiroxenos. Todo esto afectado por una alteración bastante pervasiva de serpentina, que son estos minerales que vemos acá, fibrosos, formando una red, formando como una textura que llamamos enmalla. Entonces, si viéramos las peridotitas que hay en Santa Elena bajo el microscopio, esto es lo que veríamos en su mayoría. Hay zonas donde la peridotita está prácticamente transformada en serpentina, ¿verdad? Son prácticamente serpentinitas. Hay zonas donde la alteración es un poco menor y vemos más núcleos de minerales sanos, pero creo que en general la condición de las que observamos son similares a esta que tenemos acá. Entonces, esas son las peridotitas. Si vemos en esta figura también, vemos que tenemos varias intrusiones
En este caso, todas estas intrusiones son de dolerita o diabasa, ¿verdad? Dolerita y diabasa son sinónimos. Y uno de los resultados que obtuvimos durante nuestros estudios fue que la edad de estas intrusiones ronda los 120 millones de años. Lo curioso con estas intrusiones es que, a diferencia de las intrusiones de gauro pegmatítico, estas sí presentan bordes enfriados con respecto a la roca caja en varios sitios. Estos bordes de enfriamiento lo que nos están indicando es que en el momento en que la diabasa o dolerita intruye a la periodita, ya hay una diferencia de temperaturas y la periodita está un poco más fría que cuando la intruyó los diques de gauro. Eso nos sugiere, ¿verdad?, un escenario muy interesante en el cual de 130 millones de años a 120 millones de años cambia la temperatura de la roca caja y nos sugiere que la periodita en este lapso de tiempo probablemente haya sido exhumada o se haya acercado, ¿verdad?, a la superficie oceánica. Y por eso la dolerita tiene bordes de enfriamiento con respecto a la periodita y con respecto a los gauros pegmatíticos, porque si ustedes encuentran dolerita en el campo, también tiende a cortar los diques de gauro pegmatítico previo, ¿verdad? Porque es un evento magmático más joven. Entonces, este fue uno de los resultados del trabajo que realizamos y es bastante interesante, ¿verdad? Que dentro de un lapso de alrededor de 10 millones de años vemos un cambio en las condiciones de temperatura de la periodita que marca una diferencia, ¿verdad?, entre los diques de gauro y los de dolerita. Entonces, una de las preguntas que surgió a partir, ¿verdad?, de las dataciones que obtuvimos fue a qué profundidad entonces fue que se formaron los diques de dolerita que intruyen a la periodita. Entonces, durante mi trabajo de doctorado realicé varios análisis geoquímicos que posteriormente utilicé para modelar procesos de cristalización a distintas profundidades, con distintas composiciones, si había agua o no había agua, ah, y distintas temperaturas también. Y el resultado que obtuvimos fue que Santa Elena o los diques de dolerita de Santa Elena presentan presiones de cristalización, ¿verdad? Es decir, presiones de enfriamiento de los diques que va entre los 0.2 y 0.8 gigapascales. Nosotros podemos correlacionar la presión y la profundidad con, bueno, un gradiente de alrededor de unos 30 a 35 kilómetros por gigapascal. Entonces, lo que encontramos es que la mayoría de los diques se cristalizan a profundidades mayores a por lo menos 15 kilómetros en la corteza. Entonces, nada más imagínense que estos diques que estamos viendo en esta fotografía y que podríamos ver en vivo haciendo un recorrido a lo largo de Santa Elena, en algún momento estuvieron bajo la superficie unos 15, 20 kilómetros o incluso más debajo en el manto. Y esa es una de las cosas más fascinantes de Santa Elena, ¿verdad? Lo que tenemos acá en vivo fue algo que existió en el manto terrestre en algún momento. Estas presiones de cristalización además coinciden con presiones de dorsales oceánicas de separación lenta. Entonces, si recuerdan un poco los modelos que les presenté al inicio de la charla, era el escenario que teníamos a la izquierda, donde teníamos una dorsal oceánica con extensión lenta, ¿verdad? Y
tienen presiones similares a las que encontramos con los diques de Santa Elena. También estudiamos un poco los elementos traza, lo que nos dice la geoquímica de estos elementos para determinar qué tipo de ambiente geotectónico fue el que originó los diques de Santa Elena. Básicamente, los resultados de este trabajo nos indican que Santa Elena pertenece a un régimen de un basalto de dorsal oceánica normal, que son esta sección, esta N-MORP que tenemos acá. Santa Elena son los puntos rojos. Sin embargo, vean que está un poco desplazado hacia la izquierda y hacia arriba, lo que nos indica que además, dentro de durante su origen, ¿verdad? Los diques de Santa Elena tuvieron que haberse formado por una fuente que tenía una cierta cantidad de agua en su origen. Esto tiende a sugerir, ¿verdad?, que hay una cierta interacción de fluidos de subducción cercano al origen de Santa Elena. Y este tipo de signaturas también son consistentes a las signaturas que encontramos en ambientes tectónicos de extensión de dorsal lenta, así como ambientes tectónicos de extensión de trazarco. Estudiamos también un poco la asignatura isotópica de estos diques. Para los que no están familiarizados con estas técnicas, utilizamos isótopos radiogénicos. Los isótopos radiogénicos son prácticamente como decir un ADN de la roca. Son isótopos que no se fraccionan por procesos como fusión parcial en el manto o en superficie también. Y eso es sumamente útil porque nos permite trazar si una roca pertenece a X o Y fuente, ¿verdad? A X o Y origen. Entonces, para los diques de Santa Elena, utilizamos, bueno, varios isótopos radiogénicos. En este caso les estoy mostrando los datos para plomo 206 y 208. Y básicamente lo que nos indica es que, en efecto, ¿verdad?, los diques de Santa Elena tienen un origen cercano o tendiente a una fuente similar a lo que encontraríamos en una dorsal oceánica. Entonces, esta también es una pieza de información que coincide un poco con la hipótesis que estábamos trabajando de que el origen de Santa Elena fuera de una dorsal oceánica de desplazamiento lento. De lento a ultra lento incluso. Entonces, la gran pregunta de este trabajo tal vez fue ¿dónde se formó el nape de Santa Elena? Y les puedo decir que todavía no sabemos, que es algo que queda mucho por estudiar, ¿verdad? Que queda mucho por entender. De los resultados que obtuvimos, lo que interpretamos es que Santa Elena pertenece a, bueno, una zona en donde hubo extensión oceánica, ¿verdad? Similar a un MORP o a una dorsal oceánica, pero a diferencia de una dorsal oceánica común y corriente, sería una dorsal oceánica que más bien tiene procesos lentos de separación, procesos que están dominados o gobernados más bien por tectónica, algo similar a lo que vemos el día de hoy en esta zona que tenemos acá cerca de las Filipinas, que llamamos el Godzilla Megamullion. Esta zona es un complejo oceánico. Los complejos oceánicos son zonas en el fondo oceánico donde el manto prácticamente es exhumado en superficie por procesos procesos tectónicos, ¿verdad? Como una falla o una falla transformante, ese tipo de cosas, que hace que se exponga en superficie partes del manto, ¿verdad? Partes del manto que están conformados por peridotitas, con intrusiones de dolerita, sin una cobertura de basaltos bien desarrollada encima, que es lo que vemos en Santa Elena. En Santa Elena prácticamente tenemos la peridotita con sus intrusiones,
pero no vemos las secciones de basaltos bien desarrollados encima de la periodita. Por lo tanto, como resultado de este trabajo, ¿verdad? Prácticamente apoyamos la hipótesis de que Santa Elena se tuvo que haber formado en una estructura similar a lo que vemos en esta zona de acá el día de hoy. Entonces, de vuelta a la geología, ¿verdad? Y a lo que tenemos en Santa Elena, y de dónde se formó Santa Elena, uno diría, bueno, aquí nomás tenemos las Islas Murciélago, y las Islas Murciélago están formadas de basaltos. ¿Por qué no considerarlo parte de la ofiolita, verdad? Si la ofiolita tiene basaltos. Y claramente, por mucho tiempo, los trabajos previos y la literatura consideró que efectivamente los basaltos de Islas Murciélago eran la secuencia de basaltos normal encima de la ofiolita que tenemos en el modelo clásico. ¿Por qué? ¿Por qué no, verdad? Está demasiado cerca del nape. Esa interpretación tiene algunos bemoles, ¿verdad? No tenemos una estructura clara de contacto entre el nape de Santa Elena y las Islas Murciélago, ¿verdad? Están completamente separados y tenemos, bueno, están separados, no vemos el contacto entre las dos unidades, entonces es un poco problemático. Pero bueno, entonces durante nuestro trabajo pensamos, ok, veamos cómo son las edades, veamos cómo es la geoquímica de los basaltos de Islas Murciélago y si realmente pertenece a la ofiolita de Santa Elena, deberían tener signaturas muy similares. Eso por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Aparte de las Islas Murciélago que tenemos acá, si ven esta unidad chiquitita aquí en morado, es el complejo estratificado de Bahía Nancite, que les muestro en esta fotografía de acá. Es un lugar impresionante en la península de Santa Elena. Es un islote, es muy chiquitito, pero como vemos acá, está formado por intrusiones estratificadas de plagiogranitos con gauros, incluso otras intrusiones basálticas que cortan ambos estratos, ambas estratificaciones. El complejo ígneo estratificado de Bahía Nancite también es una pieza suelta, por así decirlo, dentro del modelo de la ofiolita. Por mucho tiempo se consideró que este complejo ígneo estratificado formaba parte de Santa Elena. Sin embargo, dentro del modelo que tenemos nosotros, o bueno, mi persona en especial, consideramos que no pertenece exactamente al nape, ya que se encuentra, como vemos acá en el mapa, está estratigráficamente por debajo, se encuentra en contacto con la brecha de cizalle del complejo acrecional de Santa Rosa. Entonces, nosotros consideramos que realmente no pertenece a la ofiolita en sí, sino más bien al proceso de acreción que hizo que Santa Elena se emplazara en donde está. Entonces es como parte de ese proceso de emplazamiento y quedó por debajo estratigráficamente del nape de Santa Elena. Si vemos la geoquímica de estas intrusiones en el complejo ígneo estratificado de Bahía Nancite, tenemos esta asignatura que está aquí marcada con una flecha color celeste en los elementos nubio y tántalo. Estos son elementos traza cuyos empobrecimientos nos indican pertenencia a una zona o un ambiente geotectónico de subducción. Entonces, la hipótesis para el complejo ígneo estratificado de Bahía Nancite es que perteneciera a alguna cámara magmática previa, ¿verdad? Cercana a la corteza oceánica por encima de la cual pasó el nape.
y que se acrecionara, ¿verdad?, dentro de esta estructura, por lo que no tendría un origen petrogenético relacionado exactamente a la ofiolita, solamente que sí está, ¿verdad?, en la misma localidad. Esa es la interpretación con los datos que tenemos hasta el momento. Puede ser que en algún momento tengamos, ¿verdad?, otras evidencias y sea bueno reevaluar, ¿verdad?, esa hipótesis, pero de momento eso es lo que consideramos. Sí me pareció importante mencionarlo porque si ustedes ven esta fotografía y van al campo y van a este sitio, son unos diques impresionantes, parecen, ¿verdad?, parecen casi que dibujados en la estructura del islote. Es impresionante, es súper lindo. Entonces, esos son los que vemos acá cerca de Bahía Nancite. Las islas Murciélago, como les mencionaba, ¿verdad?, son estas que tenemos acá. Y ellas están conformadas en su totalidad por rocas basálticas, la mayoría en estructuras de lavas en almohadilla, como las que tenemos en estas fotografías. Entonces, si ven estas estructuras redondeadas y alargadas que vemos acá, son las almohadillas. Esa estructura es propia de lavas que extruyen en el fondo oceánico y que entran en contacto inmediatamente con el agua de mar en el fondo oceánico, por lo que se solidifican en estas estructuras redondeadas que llamamos almohadillas. Como resultado de esa solidificación extrema y rápida, se les forma a estas almohadillas como un límite entre almohadilla de vidrios, de vidrio basáltico, por el enfriamiento instantáneo que sufren al ser extruidas en contacto con el agua. Esa es una fotografía de la isla Cocinero, tomada desde la isla San José, en las Islas Murciélago. Esta fotografía fue tomada en marzo, por lo que se ve, ¿verdad?, que el ambiente en esa época es sumamente seco, se ven casi como islas áridas. Pero si ustedes van en otra época del año, cuando ya hay precipitaciones, las islas más bien se ven color verde. Entonces es increíble ver también como esa variación que hay durante las estaciones. Aquí, si ustedes ven, el agua es increíblemente limpia, y aquí tenemos en esa gira, ¿verdad?, al capitán Christopher, que fue el que nos llevó, nos hizo el recorrido por las islas y por la península en esa ocasión. Si ustedes ven aquí, incluso desde lejos, ¿verdad?, las estructuras como moteadas que vemos en las islas son por las almohadillas. Ok, entonces sometimos los datos, ¿verdad?, a evaluación para ver si realmente estas islas y estos basaltos en almohadilla que tenemos aquí pertenecen a Santa Elena como tal, ¿verdad?, a la ofiolita de Santa Elena. Entonces, la hipótesis es que si los basaltos de Murciélago pertenecen a Santa Elena, deberían tener la misma composición que los diques de basaltos que en Santa Elena, ahora los diques de dolerita, deberían tener la misma asignatura geoquímica. Y lo que encontramos fue que tenemos dos asignaturas muy distintas. Aquí en rojo tenemos las asignaturas de los diques y en azul las asignaturas de los basaltos de Santa Elena. En gris, como una sombra, podemos ver signaturas de vidrios basálticos, pero de lavas que pertenecen al complejo de Nicoya. Entonces vean que la composición química de estas lavas prácticamente nos indican que no pertenecen a los diques de Santa Elena, sino más bien, ¿verdad?, son considerados parte de este complejo de Nicoya. En cuanto a las edades de los basaltos de Murciélago
rondan los 110, 113 millones de años, lo que las coloca también un poco más jóvenes que los diques de dolerita que hay en Santa Elena. Entonces, al final, uno de los resultados de nuestro trabajo fue que sí, ¿verdad? Tal vez no deberíamos considerar los basaltos de murciélago como parte del modelo de la ofiolita de Santa Elena, sino como un fragmento más bien del complejo de Nicoya. Y bueno, si vemos acá en esta fotografía, esta es la isla San José, vista desde la parte sur. Y nada más quería resaltar que tenemos esta estructura como un puente, que es increíble de ver también, producto de la erosión marina, especialmente en las islas. Esta es una fotografía un poquito, la tomé desde el bote, entonces tal vez quedó un poquito movida, pero si ustedes observan las estructuras de las almohadillas, aquí que se ven como alargadas, es muy evidente que están basculadas. Y este basculamiento que vemos en las almohadillas también se refleja en el resto de la península. Hay por lo menos 2 episodios de basculamiento hacia el norte, lo que ha resultado ahora también en la estructura que vemos en Santa Elena el día de hoy. Pero bueno, las estructuras de las almohadillas han ayudado también a determinar esa parte de la historia estructural de Santa Elena. Y bueno, tal vez como para ir cerrando, nada más quería mencionarles un poco sobre los procesos de serpentinización. Esto ya no tiene que ver tanto con el origen de Santa Elena como con lo que ha pasado posteriormente, ¿verdad? Y cómo ha resultado, cuál ha sido el resultado de la alteración por fluidos acuosos dentro de la periodotita, ya tanto, ¿verdad? En el momento en el que estuvo a profundidad del fondo oceánico, como la alteración que ocurre al día de hoy. Entonces, el tipo de alteración más pervasiva para la ofiolita de Santa Elena es la serpentinización. Este es un producto de la alteración de la peridotita y los minerales que la conforman, especialmente el olivino, ortopiroxenos y piroxenos y clinopiroxenos, cuando entran en contacto con agua. Y una de las principales características de este proceso es que como subproductos, aparte de la serpentina, producimos también, brucita, magnetita, talco, pero muy importante, se produce como un subproducto iones de hidrógeno. Y los iones de hidrógeno forman también compuestos compuestos similares a los que vemos en moléculas orgánicas. Entonces, en estas fotografías, nada más les quería comentar un poco sobre una campaña que realizamos ya hace varios años con el colega Ricardo Sánchez de la Universidad Nacional, donde estudiamos un poco este proceso de serpentinización y fuimos a muestrear varios de los manantiales que hay en la península para ver si ese proceso de serpentinización que tenemos es activo o es antiguo, ¿verdad? Entonces, los resultados de ese trabajo, que fue súper interesante, creo que salieron un par de publicaciones de Ricardo y otros colegas, donde observamos que en efecto la serpentinización que hay en Santa Elena ocurre incluso al día de hoy en un ambiente que es tropical, y los productos o evidencias de que esa serpentinización está ocurriendo están, bueno, por todo lo ancho y largo de la península. Entonces aquí vemos algunos esa es una periodita donde se observan, ¿verdad?, depósitos, precipitaciones de carbonatos especialmente, y bueno, formación de serpentina, también como producto de la serpentinización. Esta fotografía me encanta porque se ve la periodotita
y se ven estas venas donde claramente vemos un color verde, el color típico de la serpentina. Y en otras zonas donde la serpentinización está mucho más avanzada, vemos estas venas como de color blanco, ¿verdad? Y ese color blanco lo que nos indica es que ahí ya han precipitado más bien carbonatos y talco incluso. Aquí vemos un detalle, ¿verdad?, de la serpentina, y aquí a la par una periodita que todavía no ha sido serpentinizada. Entonces, aquí es como esta periodita está viendo su futuro un poco. Así va a quedar con la interacción por agua. Si ustedes observan, el mineral serpentina es un mineral fibroso. Entonces vean el brillo y el color, ¿verdad?, de la serpentina. En realidad, al final es un producto también súper bonito de observar. Uno de los resultados de ese trabajo de campo que hicimos fue que encontramos una cantidad de manantiales alcalinos, como este que vemos acá, donde tenemos, bueno, aflora agua con pHs básicos, incluso hasta pHs de 12. ¿Verdad? Entonces es un agua increíblemente alcalina. Eso lo que quiere decir es que tenemos un proceso de serpentinización activa. El agua que va discurriendo a lo largo de la periodita y por sus fracturas va disolviendo también magnesio, carbonatos, trae consigo, ¿verdad?, moléculas de hidrógeno también, y al aflorar en el ambiente, lo que ocurre es que todos estos elementos se equilibran con el CO2 del ambiente y generan estos precipitados de carbonatos. Y lo más curioso de todo es que cada vez que había uno de estos manantiales alcalinos, lo podíamos reconocer porque asociado a esas aguas teníamos comunidades de bacterias como estas que vemos acá, color café. Entonces, todas las zonas donde veíamos ese precipitado, ya sabíamos que había agua, ¿verdad?, que había manantiales saliendo de la periodita, como estos que vemos acá también. Y bueno, nada más ya para cerrar, nada más quería comentarles un poco cómo es el trabajo de campo en Santa Elena, porque creo que es una de las experiencias, tal vez de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, y es que el trabajo, bueno, es durísimo, se realiza casi siempre por bote, y en esta fotografía vemos al doctor Esteban Gacel y a Ian, uno de los colaboradores que fue con nosotros al campo, donde van nadando desde el bote hasta el afloramiento. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es bajarnos del bote, nadar, llegar al afloramiento, sacar muestras y nadar de vuelta. Y eso también incluye a veces encuentros con la fauna marina, que es sumamente gracioso, como por lo menos una vez creo que lo hicimos, ¿verdad? Bajamos, nadamos, regresamos con las muestras y el muchacho del bote nos dijo, ¿vieron el tiburón que estaba nadando por debajo de donde estaban ustedes? Y uno, bueno, no lo vi por dicha, tal vez. Esta es otra fotografía más reciente. Aquí está el doctor Oscar Luque en una de las giras de Campo 2 que hicimos con Percy. Y esta es la isla Los Negritos. Aquí también nos bajamos, nadamos, sacamos muestras y regresamos, ¿verdad?, con las muestras de campo. Y nada más, por más difícil que sea el trabajo de campo, la verdad es que al final del día vale muchísimo la pena. Y si en algún momento tienen la oportunidad de visitar las Islas Murciélago o Santa Elena o la comunidad de Coajiniquil también, vayan, no se lo pierdan. Es una de las zonas más interesantes geológicamente y de biodiversidad también de este país. Y con eso, bueno, podría seguir hablando muchísimo más y darles más detalles de todo, pero creo que con eso cubrí la mayoría.
especialmente la parte ígnea, ¿verdad? Y la parte del manto. Luego está toda la parte de sedimentarias, pero eso tal vez en algún otro momento otro colega pueda tomar la batuta ahí y dar una conferencia más enfocada a la parte sedimentaria. Pero de momento, bueno, eso es lo que tenía para hoy. Quería agradecer antes que nada a Esteban Gacel, quien fue mi tutor de tesis, y gracias a él y a Percy y al área de conservación de Guanacaste, especialmente María Marta, fue que pude también hacer el trabajo de campo para el doctorado. Eh, y también, bueno, el financiamiento del MISIT en su momento. Para los que tengan curiosidad y quieran ver la ruta geológica que se está desarrollando, el mapa que les mostré al inicio, este es el link, ¿verdad? Ahí pueden meterse y explorar. Hay varios videos y algunas fotos muy bonitas. Y nada más para terminar, esta fotografía es tomada desde el Cerro El Inglés, que es el punto más alto de la península de Santa Elena. Y si uno ve hacia el oeste, ¿verdad? Como estamos viendo en esta foto, se ve la bahía de Santa Elena y toda esta zona, ¿verdad? Es la parte norte de Santa Elena. Todo esto que vemos aquí es peridotita. Y aquí, bueno, estoy yo y conmigo está el colega Ricardo Sánchez también, con quien hicimos el trabajo de la serpentinización. Entonces, sin más, les agradezco la atención y espero que hayan disfrutado la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Realmente es un viaje, ¿verdad?, que nos hiciste, pero hay que entender, ¿verdad?, que esto es un viaje al manto terrestre, ¿verdad? Porque ese es un fragmento del manto que estaba a más de 50 kilómetros probablemente de profundidad y que ahora está ahí presente, aflorando en contacto con la atmósfera, ¿verdad? En la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, es realmente un viaje y es una materia que debo decir que es muy densa, ¿verdad? Desde el punto de vista geológico también es de las cuestiones más, incluso más sofisticadas. Los métodos que utilizó Pilar y su grupo de investigación en el momento son de los métodos más sofisticados y actuales, ¿verdad? Solo un pequeño comentario, ya no hablo más. Hay una pregunta que tenía Gustavo Quesada desde hace rato que dice que si han encontrado prismas basálticos en estas islas. No, en estas islas solamente basaltos en Almohadilla y en algunas zonas Mm. estructuras un poco más masivas, pero Sí, pero no sí hemos hay visto ese tipo de diaclasas. no, pero hay, ¿cómo se llama? Hay basaltos columnares en la Golondrina. Bueno, No, Percy es el experto realmente. no, pero sí, sí hay unos Yo basaltillos no los he columnares. visto, solamente los de Isla San José y, bueno, la Cocinero, que son en Almohadilla. Pero sí, Sí, si pero Percy dice hay que unas hay. hay unas intercalaciones entre las almohadillas que son muy Ujú. impresionantes. Están, de hecho, las columnas horizontales por el basculamiento, por la inclinación que han tenido esas rocas posteriores ¿cómo se llama? A su formación. Eh, Don Esteban David López tiene una pregunta, por favor. Buenas noches, profe Percy. Buenas noches, Pilar. Bueno, es más que pregunta, sí. Bueno, es una parte de preguntas, que es, en teoría, cuando hay dos basamentos diferentes, que uno es el NAPE y el complejo acrecional y otro es el basalto del complejo Nicoya, perdón, debería haber una falla de sutura, ¿verdad? Debería haber alguna estructura entre los dos que hasta el momento no hemos encontrado. Entonces, sí, hay muchísimo más, ¿verdad?, que explorar todavía sobre este tema, cómo es el contacto, cómo, ¿verdad?, regionalmente, cómo están relacionadas ambas unidades, es correcto. Y también quería agregar, profe, que para datar
por decirlo así, lo más reciente que eso debió haberse creacionado, me parece que las rudistas de la formación del Viejo serían muy importantes, porque ellas están tanto encima de las peridotitas de Santa Ujú. Elena como encima del complejo de Nicoya. Y Ajá, sí. las rudistas de Guanacaste son parte de un ensamblaje regional del Campaniano Medio. Entonces es como el Sí, límite, me parece. sí, eso estaría muy, muy interesante explorarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista paleontológico, más bien. Sí. Muchas gracias. Hay una pregunta de Alan López que dice que si hay clivaje en la periodita, pero tal vez si explicas un poquito muy breve qué es el clivaje. Am, bueno, en la periodita, en toda la península vemos si hay, ¿verdad? Unas estructuras de formación dúctil, ¿verdad? El clivaje sería esta, bueno, una alineación que existe entre los minerales, especialmente de la periodita, am, que, mm, o sea, hay ¿cómo se dice? Una dirección preferencial Mm. de este clivaje. Y se ha interpretado que lo que significa, ¿verdad? Es la preservación de la deformación dúctil que hubo en el manto, ¿verdad? Cuando la periodita estaba a profundidad. Entonces, eso sí se preserva y sí se observa, ¿verdad? Especialmente con imágenes aéreas. ¿Sí? Don Adrián Obando, ¿cuál es su pregunta? Bueno, si no, Aristides, por favor, entonces. Sí, buenas noches. Muy buena presentación, muchas gracias. Una pregunta. Bueno, también sabemos que hay peridotitas en el norte de Costa Rica, por ejemplo, las peridotitas serpentinizadas en el Pozo Tonquibia a unos 2000 metros de profundidad. Están los Ujú. cerritos del Cerro Mercedes y en el sur de Nicaragua hay peridotitas alrededor del río Sábalo. Entonces, mi pregunta es más que todo una pregunta de opinión. Si usted piensa que hay correlación entre todas esas peridotitas o si habría que asignar un diferente origen a Santa Elena y a las peridotitas del norte de Costa Rica y sur de Nicaragua que están relativamente cerca unas de otras. Muchas gracias. Ujú. Sí, esa alineación que menciona Aristides se ha interpretado como una zona de sutura regional, ¿verdad? Que va incluso hasta el escarpe de Hess, ah, que yo creo que, digamos, es una buena hipótesis, ¿verdad? Lo que yo creo es que hace falta más información y que sería muy bueno tener más estudios sobre cada uno de estos sitios, ¿verdad? Por ejemplo, las dunitas y otros cenolitos del manto que tenemos en Cerro Mercedes, esas sí opino que deben tener un origen distinto, definitivamente. Las del pozo no estaría tan segura como para decir que sí sean diferentes o no. Habría como que estudiarlo más, pero sí, sí valdría la pena como ver más, tratar de obtener más información tal vez geoquímica de cada uno de estos sitios para determinar si están relacionados o no. Sí, Fernanda, Albaiza pregunta que si la serpentina, perdón, tiene olor. Olor, Olor, sí. qué buena pregunta. Sí, por eso. Yo no me acuerdo. Yo creo que no. Sí, en general Y creo que la para roca los en sí, geólogos no. no le encontramos olor a las rocas. Voy a tratar de olerlas la próxima vez que pueda salir al campo. Sí, sí, está muy interesante. Sí. Tal Este, vez lo que podría tener olor sería como donde hay, las zonas donde hay esos manantiales alcalinos. no, claro. Ahí yo creo que sí había como un olor relacionado ahora a los manantiales y el proceso de serpentinización, pero el mineral en sí, yo creo que no. Sí, don Bernal Morera pregunta, dice, estas rocas del Jurásico que pertenecían al fondo oceánico presentan fósiles.
¿En cuál placa geológica se formaron? Qué buena pregunta. Ujú. Sí, hay radiolaritas, que son rocas formadas por pequeños microorganismos que se llaman radiolarios, y de ahí es que han sacado estas dataciones que ubican esos sedimentos en edades jurásicas. Y sí, con respecto a la placa, ahí me dejó, le quedó mal, porque no me acuerdo. Digamos, pienso que todo esto viene como de la placa pacífica o inicios de la placa pacífica, ¿verdad? Cuando era muy joven. Pero bueno, eso ya es bastante especulativo. Entonces, creo que, bueno, esa es una de las preguntas abiertas que hay de todo esto sobre Santa Elena, ¿verdad? ¿De dónde vino? ¿Cómo se exhumó? ¿Y desde dónde viajó, por así decirlo? Ah, todavía tenemos, ¿verdad? Mucho que investigar con respecto a eso. Sí, en realidad la configuración de las placas en ese momento, estamos hablando de más de 100 millones de años, era muy Ajá, eran diferente. muy diferentes. Y Ajá. entonces eso todavía no se tiene mucho conocimiento de esa parte, ¿verdad? Ujú. Dice don Dagoberto Céspedes, pregunta que si Santa Elena todavía sigue elevándose. Me imagino que es subiendo, ¿verdad? Ujú. ¿Y a qué velocidad? Mm, Yo creo que no se está elevando como tal, Ujú. pero el proceso, digamos, de basculación regional, ¿verdad? Que tiene que ver más que todo con subducción y todo esto, pues continúa porque estamos en un sitio tectónicamente activo, ah, pero no de elevación. No sé, Percy, tal vez tenga Sí, una no, opinión no, no. diferente. Eso, el proceso de emplazamiento Ya no, de ajá. esas periotitas, eso terminó hace más de 60 millones de años, ¿verdad? Lo que ocurra, digamos, ahora sería todo producto de la tectónica actual, ¿verdad? Ya no de ese emplazamiento. Ajá. Eh, Jessica pregunta sobre los basaltos. Dice, bueno, ella Ujú. afirma, hay basaltos columnares en el Parque Santa Rosa, por Playa Naranjo. Seguro se refiere a las rocas más jóvenes, ¿verdad? Ajá. Pero, Sí, no, no los conozco yo esos. sí, esos son sí, lo que pasa es que esas rocas bajando a Playa Naranjo son mucho más jóvenes. Esas tienen como 8 millones de años, ¿verdad? Y realmente corresponden a otro proceso mucho más reciente, no al que estamos tratando ahora, que era la península de Santa Elena como tal y las Islas Murciélago. Eso es un proceso mucho más antiguo. Eh, Alex Monge Campos pregunta, ¿cuál cree que es la dorsal más cercana a la península? Esto por la duda del origen de las lavas en Almohadillas. Ujú. Bueno, no, podría haber las dorsales actuales, ¿verdad? Serían las del Pacífico, pero como mencionábamos antes, va un poco relacionado con el tema de a qué placa pertenecía, ¿verdad? Tenemos que devolvernos muchísimo en el tiempo. Entonces, tal vez no sea una dorsal de las que tenemos actualmente, sino alguna otra más antigua. Una pregunta de Tania Guevara dice, si conoce las ofiolitas del oriente de Cuba, ¿qué diferencias podrían existir entre los emplazamientos de ambos países? Ajá, sí, en Cuba y en algunas de las islas del Caribe tenemos ofiolitas también. Y estas ofiolitas son, son distintas, ¿verdad? Son más jóvenes también. Algunas de las intrusiones que tienen han sido datadas y son más jóvenes que Santa Elena. Y estas más bien se relacionan con el emplazamiento de la placa Caribe en el medio entre Norte y Suramérica. Entonces están relacionadas como a ese proceso
¿cómo se dice? De emplazamiento lateral, ¿verdad? Que hay durante el emplazamiento de la placa Caribe. Pero sí, muy buena pregunta. Para ir finalizando ya, hay una pregunta del Perú. Dice que es un tema muy exótico para la geología del Perú. ¿Se sabe cuál es la distancia de desplazamiento o cabalgamiento de las ofiolitas de Santa Elena? La distancia. Sí, yo creo que eso no se conoce. No, sería especular, pero sí, sí, no sabría responder esa pregunta en realidad. Sí, no, en realidad creo que se desconoce cuál es la distancia. Lo único que se podría decir es que tiene este, tiene un desplazamiento mínimo, pero más en profundidad que otra cosa, ¿verdad? Pero lo que es la distancia horizontal no, se desconoce y no conozco métodos para encontrar eso, menos en peridotitas, ¿verdad? Sí, es la dificultad. Sí, bueno, ya para finalizar, veo una mano levantada de Walter. ¿Cuál es su pregunta, Walter? Walter, ahí veo una mano levantada suya. No. Felicitar a Pilar por el trabajo, excelente presentación. Gracias. La pregunta sería esta, si no se ha contemplado la posibilidad de obtener la paleolatitud de datos de los basaltos para ver en qué latitud se originaron y qué tanto viajaron a través de los millones de años desde su lugar de origen hasta la posición actual. Conozco que hay trabajos digamos, de paleomagnetismo en la península de Nicoya hacia el sur, y se han ubicado ¿cómo se llama? Paleopolos de la posición de las fiolitas o basaltos del complejo Nicoya. Y la otra cosa es que también, hablando de la tectónica de placas, me parece a mí que más que la placa pacífica, ahí tal vez estuvo involucrada la placa Farallón, ¿verdad? Farallón, ajá. Sí, porque, bueno, los modelos tectónicos de tectónica de placas digamos, de antes de 30 millones de años, se habla de que la placa que colisionaba o que se subducía bajo la zona de América Central más bien era la placa Farallón, una placa que luego se partió en varias placas, donde aparece la placa del Coco y aparecen otras placas más pequeñas. Nada más como para... Ahora, también está, sin ninguna duda, el problema y el modelo de la sutura, ¿verdad? Que tiene una lógica tectónica muy interesante y que me parece a mí que faltaría investigarla más, porque definitivamente hay como una alineación estructural o regional o de rumbo, donde hay una continuidad, ¿verdad?, entre lo que es el escarpejés y digamos las serpentinitas que aparecen en Nicaragua, en el sur de Nicaragua, y digamos la península de Santa Elena. Claro. Eso sería, digamos, como una pregunta y otras son como observaciones. Gracias. Sí, con los trabajos de paleomagnetismo, creo que Kenneth Flores y algunos colaboradores tenían ese objetivo, ¿verdad? Sacar la posición paleomagnética, y no sé, al final, no estoy segura al final cuál fue el resultado, o si todavía, o si ya está publicado, ¿verdad? Pero sí, han habido trabajos enfocados hacia estudiar si con paleomagnetismo se puede ubicar a qué latitud estuvo. Eso sí sería súper interesante, ¿verdad? Tener esa información. Y una buena manera también de poner como, constreñir un poco, de
desde dónde pudo haber provenido la ofiolita en sí. Ujú. Muy bien, bueno, yo creo que ya llegamos a un punto para terminar esta charla. Realmente quedaron un par de preguntas ahí, pero yo creo que ya es hora de descansar. Y nada más quería pasar agradecerle primero a Pilar, y realmente es un tema fascinante, y todos, yo por lo menos muy encantado con esta presentación. Gracias y gracias por las preguntas.